El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor del Padre es Cristo viviendo en nosotros. En cambio, la gente de este mundo ve, oye, habla y hace las cosas de este mundo. Los hijos de Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice Juan capítulo 17 versículo 11: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ser uno solo es un pacto. Por eso, a diferencia de las personas que viven en el mundo, nosotros vemos, oímos, hablamos y hacemos las cosas del reino espiritual de nuestro Padre. Inclusive las personas del mundo pueden también leer la palabra de Dios, pero ellos solo ven con ojos naturales. Y aunque la palabra les hable, ellos no pueden oírla, y aunque la palabra les muestre cuál es el camino, ellos no pueden verlo, al menos que tengan un arrepentimiento genuino y quieran seguir la verdad. Les comento esto porque el pasaje que vamos a ver es uno de esos pasajes que está puesto especialmente para que las personas viendo no vean y oyendo no oigan, porque en el pasaje hay cosas espirituales y cosas naturales, y la mayoría solo ve las cosas naturales, y no se dan cuenta del mundo espiritual que hay en el pasaje. Este pasaje es muy conocido. El Señor Jesús fue invitado a una fiesta muy común como las que tenemos nosotros en este mundo. Era un matrimonio, ahí comieron, bebieron, danzaron, y todo era muy normal, excepto por una cosa: el Señor Jesús estaba ahí. ¿Cuántas veces habrá estado el Señor en este tipo de eventos y ni siquiera nos damos cuenta? Antes de empezar, debo decirles que quite de su mente todos los prejuicios que ha oído de este pasaje. Si no, no va a dejar entrar la revelación que le ayudará enormemente en su vida espiritual, ya que si la vive, será de mucho poder en usted y se conservará puro. Dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 21 al 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Empezamos entonces en Juan capítulo 2 versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Todas las cosas que están escritas son importantes. Dice entonces, empezando el versículo, al tercer día. Aquí vamos a decir algo sumamente importante. En esta vida hay un tiempo espiritual y hay tiempo natural, y los dos son diferentes. Y en el tiempo espiritual un día son como 1000 años o viceversa. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas
Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En cambio, en el tiempo natural, 1000 años son 1000 años. Ahora, cuando un profeta profetizaba inspirado por el Espíritu Santo, decía lo espiritual dentro de un marco histórico natural. Muchos podían entender lo natural, pero no podían ver lo espiritual, porque solo está revelado para los que obedecen a la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 7, versículo del 17 al 18. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por lo mismo, los judíos no pudieron reconocer al Señor Jesús cuando vino, porque la profecía estaba escrita en lenguaje espiritual y ellos lo veían en lenguaje natural. Así entonces el discípulo Juan le escribe en lenguaje espiritual, aunque también sucedieron cosas en el tiempo natural. Y aquí cuando Juan empieza este pasaje al hablar de al tercer día, está hablando de tiempo. Y el primer día natural sucede cuando Juan el Bautista bautiza con agua a Jesús en Juan capítulo 1 versículos 33 y 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Luego, el segundo día está en Galilea recolectando discípulos. Dice Juan capítulo 1 versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así llegamos al tercer día de las bodas de Caná. Pero también hubo un hecho importante en el Antiguo Testamento. Al tercer día, aunque previamente el Señor le dijo a Moisés lo que pretendía hacer. Éxodo capítulo 19 versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Dios quería que el pueblo se reuniera porque él iba a hacer un pacto con ellos. Por eso dijo a Moisés que así lo hicieran y que estén preparados para el día tercero. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Así volviendo a nuestro pasaje principal, la mayoría solo está viendo con ojos naturales, pero nosotros debemos verlo con ojos espirituales, porque a ellos se les habla por parábolas, mas los hijos del reino claramente para que entiendan todo. En ese tiempo, como en el nuestro, para ir a una boda debíamos ser invitados y vestirnos de boda. Y por lo que veremos después, esta boda era de una pareja cercana a María y probablemente conocido de Jesús. Así que tampoco era una fiesta muy pagana. Debía ser, como se hace en nuestros tiempos, un matrimonio cristiano. Dice Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí fiesta viene del hebreo Hagag, que significa estar alegre, fiesta solemne, con límites, muy diferente a las mundanas que se gozan hasta de lo burdo, de lo vano. Nosotros los seguidores de Jesucristo nos alegramos en las pruebas, porque tenemos esperanza para lo que Dios nos ha llamado, un disfrute por una eternidad. Dice Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Claro que cada vez se está perdiendo esa diferencia de matrimonio cristiano con lo que es la fiesta de un matrimonio del mundo. En esos tiempos las bodas eran muy diferentes de nuestra cultura. Los novios asumían un compromiso parecido a lo que nosotros llamamos el noviazgo, solo que en esa cultura se tomaba con seriedad en comparación a nuestra cultura. Era tan serio que ellos eran ya considerados por la sociedad como marido y mujer, y no se rompía fácilmente ese compromiso. Cuando se asumía ese compromiso de casamiento, hasta la fecha de casamiento, el esposo tenía un respeto absoluto por la esposa. Así también, cuando Cristo nos llama, debemos vivir con
consagrándonos cada vez más en santidad para el día de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, aquí muchos dicen, si Jesús fue a la fiesta, nosotros también debemos ir a las fiestas. Y lo que están haciendo es poniendo en tropiezo para los principiantes o para quienes no han crecido. Él asistió a estas bodas para revelarnos muchas cosas espirituales y también para que sus discípulos lo vean más claro, así como a los hijos de Dios que siempre el Señor nos revela, no solo en los sueños y visiones, sino en el diario quehacer de la vida diaria. Cristo siempre dará la oportunidad para que la palabra se manifieste claramente en la vida de los que quieren hacer su voluntad. Por lo mismo que debemos estar atentos, que una vez leída la palabra, ésta será evidente en la vida diaria. Seguimos en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. En lo natural, la madre le hace saber esto a Jesús de que no tienen vino, nada más, no le está diciendo que haga algún milagro. Pero en lo espiritual, lo que el Señor quiere que veamos es que la mujer, simbolizando a la iglesia, el cuerpo físico del creyente, que ha dado a luz un ser espiritual por medio del Espíritu Santo, se impaciente de querer ver o ser instrumento de hacer señales, cuando lo primero es que este espíritu nacido tiene que crecer, aprender obediencia como lo hizo Jesús. Dice Hebreos capítulo 5 versículos del 8 al 12. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchas veces los creyentes se les acaba el vino inferior porque nunca se prepararon o los prepararon para ser consagrados por el Señor. Apenas llenaron el agua hasta los pies del recipiente, de la tinaja, para solo ir a predicar. Seguimos en el versículo 4 de nuestro texto principal. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él dice que no ha llegado su hora porque tiene que hacer la voluntad del Padre de llevar la cruz. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero siervos y después hijos. Dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como también llegó a ser el apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 11 versículos del 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. También Bernabé, otro de los fieles del Señor, dice Hechos capítulo 11 versículos 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todavía no ha llegado mi hora, mujer. Sigamos consagrándonos en el Señor. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí está la clave para que el agua se convierta en vino.
hablando espiritualmente, obedecer al Señor. Dice primera de Juan capítulo 3 versículos del 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. También esto habló el Señor en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Continuamos con el mensaje de hoy en el versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El número 6 en las Escrituras representa al hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día de la creación, y la piedra representa al hombre con corazón de piedra. Dice Mateo capítulo 3 versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El agua representa la palabra, que son espíritu y son vida. Profetizaba Zacarías en el capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículo 7 de nuestro texto base. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Estas tinajas eran grandes y había que llenarlas de a poco, y como mencionamos, las tinajas son la representación del hombre, pero la palabra, el agua debe ser llenado hasta arriba, porque muchas veces solo se llena para cubrir abajo en los pies y ya se quiere predicar, salir a pregonar, o muchas veces solo para ser saciado hasta el estómago, o muchas veces hasta que llegue a los brazos y ponerse a orar. No, lo fundamental es llegar hasta la cabeza, ser llenos. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que debía ser llenado de agua. Dice Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que las palabras son espíritu con E minúscula, pero al juntar todo hasta arriba se vuelve en espíritu con E mayúscula. Por eso Pablo dice, antes bien sed llenos del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, el agua convertida en vino. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Maestresala es una palabra que ha caído en desuso. Era el criado principal, jefe de todos los criados, que asistía a la mesa de su señor. Él disponía el orden de los platos y de las bebidas, pero tenía la misión de probarlos antes de presentarlos a la mesa. Maestresala viene del griego argitriklinos, Strong G 755, que significa el director del entretenimiento u organizador de la fiesta. Este maestresala debía ser también un buen catador de vino. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Podemos decir que Pablo era un buen catador
hablando espiritualmente. Dice Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 4. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. ¿Por qué les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo? Probablemente les escuchó hablar y rápidamente se dio cuenta que no tenían. Cuando uno va conociendo más a Dios, el paladar de catador va mejorando, pero esto requiere de mucho tiempo. Como en lo natural, para ser un buen maestresala debe aprender a catar y probar muchos vinos y tener años de experiencia. Por lo mismo, al comienzo del caminar de los discípulos de Jesús, ni ellos mismos sabían de qué espíritu eran. De hecho, en un momento Jesús les reprende. Dice Lucas capítulo 9, versículo 55. Entonces volviéndose él les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Juan el Bautista también discernía bien los espíritus. Dice Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Al ver él mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan era el amigo del esposo. Dice Juan capítulo 3 versículos 27 al 30. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así que el maestresal es un amigo del esposo, porque dice el versículo 9 de nuestro texto base: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Dice que llamó al esposo. Hay que tener bastante confianza para llamar al esposo y no actuar como sirviente. Dijo Jesús de sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos del 11 al 15: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El gozo es una de las características cuando tienes el vino, hablando espiritualmente. De hecho, después del amor viene el gozo en el fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el maestresala no sabía de dónde era el vino, pero los sirvientes sí lo sabían, porque primero estos sirvientes fueron los que llenaron hasta arriba el agua por encargo de Jesús, y fueron ellos quienes sacaron el vino y llevaron al maestresala. Así también cuando un creyente verdadero va y predica en otra iglesia física que no es la suya, los que no lo conocían se preguntan: ¿y de dónde sacaron a este hermano? Mas los que lo invitaron sí lo sabían. Esto me lleva a hacer un breve paréntesis. Muchas veces el Señor prepara a aquel que le obedece y que no necesariamente es lo que el hombre ve con sus ojos naturales, como le sucedió a David. Él pastoreaba ovejas y los cuidaba de los leones y osos, mas cuando fue Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, inclusive él se equivocó por ver con ojos naturales. Cuando pasó el primero, dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Luego después trajeron a David,
Veamos en 1 Samuel capítulo 16, versículos del 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así también muchos se dejan llevar por los ojos naturales y no miran con ojos espirituales. Cerramos paréntesis. Dice el versículo 10: Y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando hacemos a nuestra manera como hombres, servimos rápidamente lo que tenemos. Según nosotros, el buen vino. Muchos guías espirituales y siervos rápidamente utilizan el agua antes que se convierta en vino, y no se preparan para estar llenos hasta arriba de agua, con lo cual distribuyen un vino de baja calidad. Cuando Jesús inició su ministerio, aprendió y se preparó para la obra a la cual el Padre le había enviado. En esos tiempos la mayoría de edad era los 30 años. Era docto en las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, le dijo con sorpresa a Nicodemo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Veamos Juan capítulo 3 versículos del 7 al 12. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Debemos ser el maestresala para los que se están preparando para las bodas, y saber ordenar a los sirvientes para que llenen el agua hasta arriba. Y a la hora de organizar una cata de vinos tenemos que tener en cuenta el agua que elegimos para limpiar la boca y pasar de un vino a otro sin que nos deje restos de sabores en boca del anterior. Muchos inician ministerios sin tener buena preparación en las escrituras, y cuando están en medio de esos ministerios ya ni tienen tiempo para escudriñar por las muchas invitaciones y quehaceres en las que se afanan, como Marta. Dice Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando la preparación debe venir desde antes, desde que llega Cristo a nosotros. Por lo mismo los indoctos este pasaje lo enseñan de forma natural, no ven lo espiritual del mensaje. Los que son de este mundo, como los borrachos, están felices de que el primer milagro que hizo Jesús en la tierra haya sido de convertir el agua en vino. Otros objetan al Señor de que en lugar de dar el ejemplo, les llenó los depósitos con más vino. Otros dicen: está bien ir a las fiestas, y están siendo de tropiezos a muchos porque no ven el mensaje espiritual, cuando lo que el Señor Jesús hizo es enseñar en parábolas, inclusive estando en el lugar, para los que puedan ver espiritualmente lo vean, los demás no. Por lo mismo los fariseos le decían bebedor de vino. Dice Mateo capítulo 11 versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Versículo 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Aquí Jesús empezó a hacer las señales, no de hacerlas por hacerlas, sino porque había un propósito, y no para su propio beneficio, sino la de sus seguidores. Transformó el agua en vino,
Pero este milagro tenía un gran mensaje, el de transformar vidas para la vida eterna. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén.